Ok, antes que todo, muchachos, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que van a divisar este video. A continuación, ya que hemos estudiado, ahí sí, todo lo que tiene relación con la cinemática, es decir, el estudio del movimiento en función de la velocidad, en función de la aceleración, en función de la posición, hoy vamos a adentrarnos a lo que es la dinámica. La voy a anotar aquí. La dinámica. La dinámica de partícula busca al responsable de quien causa el movimiento. Si la cinemática describía el movimiento, la dinámica va a buscar al responsable de la generación del movimiento. Entonces, es ahí donde nos encontramos en primera instancia con las leyes de Newton. Voy a registrarla acá. Donde la primera ley de Newton será para nosotros la ley de inercia. Y este es un postulado más que alguna fórmula. Según Newton, él nos dice que un cuerpo va a estar en reposo y va a seguir estando así a no ser que venga otro cuerpo o una fuerza, ya dije la palabra clave, y lo saque de la condición en la que se encuentra. Por ejemplo, yo estoy quieto, la única forma de que alguien me saque de este reposo en el que estoy es que alguien me empuje, que me aplique una fuerza. Y caso contrario, si yo tengo, por ejemplo, un objeto que viene a una cierta velocidad constante, la única forma de poder detener a ese cuerpo es aplicándole entonces una fuerza. ¿Ok? Y eso nos da entonces el pie para poder estudiar la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento. Y en base a esta, nosotros podemos colocar los cimientos para el estudio de la física y posteriormente de la estática y de todos los ramos que ustedes van a tener relacionados con esto. ¿Qué nos dice el movimiento? Nos dice que el responsable de que se genere movimiento es precisamente la fuerza, en donde la fuerza es proporcional a la aceleración. Es decir, entre más fuerza yo le aplique a un cuerpo, más va a acelerar. ¿Ok? Y aparece el término masa, multiplicando la aceleración. La masa es inversamente proporcional a la aceleración. Y eso tiene su explicación. Porque para una persona es más fácil mover algo que tiene 5 kilos a algo que masa 100 kilos, porque tiene menos masa. Entonces, al aplicarle una fuerza a algo que masa 5 kilos, este cuerpo adquiere mayor aceleración porque es más liviano. Pero aplicarle fuerza a un cuerpo de 100 kilos, su aceleración no va a ser la misma porque tiene más masa. Eso queda denotado, queda explicado, queda exhibido, expuesto ante ustedes. Esta es la segunda ley de Newton. Y finalmente, en este estudio, nos vamos a encontrar con lo que es la ley de acción y reacción. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que cuando yo aplico una fuerza a algo, por ejemplo, si yo le aplico fuerza a la pizarra va a responder de la misma forma, pero en sentido contrario. ¿Ok? Esa es la ley de acción y reacción. Por ende, se escribe de la siguiente forma, se escribe como par acción y reacción. La F1 es igual al valor absoluto de la F2. Ahora, le puedo colocar índices. La fuerza de acción es igual al valor absoluto de la fuerza de reacción o la fuerza reactiva. La fuerza de acción es mi puño y la fuerza reactiva es la pizarra, que exhibe la misma magnitud que yo genero, pero en sentido contrario. Bien, ya que estamos en este punto, vamos entonces a analizar lo que es la fuerza en el fondo. La fuerza es un vector.
Ahí la voy a colocar. La fuerza es un vector cuya medida la encontraremos en Newton. O también la podemos encontrar en kilogramos fuerzas, o en libra fuerza, o en toneladas fuerza. Y entre ellas van a existir unas ciertas conversiones. Lo más importante que yo quiero que ustedes tengan en consideración es que un newton masa 100 gramos, o que es lo mismo que 0,1 kilogramo fuerza. El F que le colocamos nosotros es el mismo kilogramo, simplemente que lo hacemos pasar con unidades de fuerza en el fondo, pero es masa. También recibe el nombre de kilopondio, si ustedes lo quieren googlear. Ahora, dentro del estudio de estas fuerzas, nosotros vamos a encontrar un sinfín de fuerzas que se pueden definir. Y es lo que yo voy a hacer a continuación. Vamos a definir la primera fuerza, que es tensión. ¿Ok? Esta fuerza, tensión, que nosotros la vamos a denotar con una T, la vamos a encontrar cuando un cuerpo elástico adquiere un cierto estiramiento. Entonces hablamos de tensar, se tensó. ¿Qué se puede tensar? Un cable se tensa, un alambre se tensa, los nervios se tensan. Entonces es común que nosotros digamos frecuentemente, oh, estoy tenso, y es porque los nervios bien se estiran, ¿cierto? Y sentimos esa sensación desagradable, tensión. La primera de ellas que estudiamos. Esto, chicos, es teoría por ahora. No le voy a meter matemática todavía. Tenemos otro par de fuerza conocida, que es la famosa fuerza de roce. La fuerza de roce tiene su denotación, por lo menos yo la utilizo así, como F sub R. Y esta F sub R la vamos a calcular por la multiplicación de la normal, ojo, no es Newton, de la normal, si quieren colóquenle un sombrerito para diferenciarlo de Newton, por un coeficiente de roce, y ese roce puede ser estático o puede ser cinemático. El coeficiente de roce estático nosotros lo sentimos cuando intentamos mover un mueble, por ejemplo. Al principio nos va a costar mover ese mueble. Ese es el coeficiente de roce estático. Pero cuando ya comenzamos a superar la fuerza estática de roce, se empieza igual a ver una resistencia, igual sentimos una resistencia al movimiento. ¿Quién está actuando ahí? La fuerza de roce, pero con un coeficiente distinto, un coeficiente de roce cinético. Esa es la principal diferencia. Hay una gráfica que lo representa, pero no voy a hacer eso en esta oportunidad. Nos vamos a encontrar una tercera fuerza que denominaremos fuerza-peso. La fuerza-peso también la pueden encontrar como W, haciendo alusión a su pronunciación o su tesitura en inglés, o también vamos a encontrarlo con la fuerza P, por lo que lo suelo usar yo en P, y esta se calcula mediante la segunda ley de Newton, en donde yo debo multiplicar una masa por una aceleración. Es decir, esto va a ser m por g, donde g es un vector al igual que p. Una cosa importante, muchachos, la masa es una inercia translacional. Es la resistencia al movimiento que tiene el cuerpo por sí solo. Y como ya les mencioné, entre mayor sea este valor de masa, más nos va a costar poder desplazar este cuerpo. La aceleración de gravedad depende obviamente de la altitud a la que nos encontremos, pero yo suelo ocupar esta aceleración
con un valor constante de 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso es también importante que ustedes lo tengan en mente. Luego vamos a encontrar una fuerza que se llama normal. La característica de esta fuerza normal que vamos a empezar a denotar con una N y un sombrerito es que esta fuerza, al igual que la fuerza de roce, depende de la superficie. El coeficiente de roce cinético no va a ser el mismo cuando usamos, por ejemplo, un pavimento rígido o un pavimento flexible, es decir, un pavimento hormigonado a uno con asfalto. Hay un distinto roce, una distinta resistencia a que este pueda fluir. Movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. La fuerza normal también depende de la superficie, pero tiene la característica que, a diferencia del roce, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie que lo contiene. Me explico. Si yo analizo una superficie así, la normal será de esta forma, perpendicular. Si yo analizo una superficie así, la normal será de esta forma. La normal, para poder determinarla, tenemos que recurrir a la sumatoria de fuerza en I de un objeto, y eso aún no lo hemos pasado, pero posteriormente lo iremos analizando. Otros detalles: la fuerza de peso depende de la masa, ya lo sabemos, pero también tiene una dirección definida, y esta dirección definida es que siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Ahora, cualquier otro par de fuerza que nosotros queramos definir, le vamos a denominar F con un cierto subíndice. No sé, si es la fuerza de motor en un ejercicio de autos, F sub M. Si es la fuerza del profesor, F sub S. Siempre la fuerza con un subíndice que indica el lugar donde se genera o quién la genera. Puede ser que a veces queramos expresar la fuerza en un punto dado. Entonces le podemos colocar F sub A, la fuerza en ese punto. Eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Déjenme observar cómo se ve. Se ve perfecto. Ok, estimados, continuamos entonces con esta pequeña clase teórica. La clase de hoy va a ser netamente teoría, ¿ok? Algunos conceptos básicos para la siguiente ya tener que estar resolviendo algunos ejercicios relacionados con esto, quizás. Permítanme borrar. Una vez que ya tenemos en nuestras mentes el concepto de fuerza, recién ahí podemos comenzar ahora a definir trabajo, donde yo me había adelantado y empezado con trabajo, así que tuve que hacer de nuevo el video. El trabajo, como les mencioné anteriormente, tiene una particularidad, ya que estamos con el concepto de trabajo habituado a que sea una actividad que nos genera una cierta remuneración. Y esta remuneración está ligado también a lo económico. Pero dentro de la física, el trabajo mecánico, definido con W, es una transformación de energía. Es decir, mediante una actividad yo puedo pasar a un tipo de energía u otra. Continúo con esto. El trabajo se define por la multiplicación de una fuerza que se ejerce a un objeto, multiplicado por el desplazamiento que este objeto adquiere, por el coseno del ángulo de separación. Más adelante se van a dar cuenta que esto que está aquí no es nada más que el producto punto entre dos vectores. No quiero empezar con vectores porque es lo que sigue, pero desde ya le digo que si les coloco este sombrerito hablaremos de vectores. De hecho, creo que en geometría lo alcanzamos a ver. El desplazamiento es algo que se mide en metros, es una longitud, su magnitud. Pero el desplazamiento está relacionado con el vector de ir hacia un punto, o la menor distancia entre un punto y otro. Por ahora, solamente me importa que ustedes sepan sus unidades,
tal que podamos decir que el trabajo se mide en newton, producto de la fuerza, y metros. Esas son las unidades del trabajo. Lo que también puede ser simbolizado como joule. Adelante lo vamos a ver con el teorema del trabajo y la energía mecánica. Ok, hagamos un ejemplo para que entendamos este concepto. Este es un objeto en una posición 1. Aquí le voy a colocar x sub 1. Acá le voy a colocar x sub 2. Obviamente este traslado lo hizo en un cierto tiempo. Sí, no puedo mejorar eso, viejo. Lo hizo en un cierto tiempo. Si saco la luz, no se ve nada. Lo hizo en un cierto tiempo. Ahora, a esto se le aplicó una fuerza, porque para que este objeto llegue de este punto a este otro punto, eso no es magia. Eso se produce porque algo generó que se moviera. Y ya sabemos quién es ese alguien, y ese alguien es la fuerza, como vector, obviamente. Ahora, si nosotros medimos la distancia que hay entre este punto y el otro, hablamos del desplazamiento. Por ende, el vector desplazamiento tiene esa dirección. Ahí la voy a dibujar. Obviamente que el objeto en el movimiento adquirió una aceleración. Ahí está la aceleración. Pero ahora no la estoy calculando. A mí lo que me importa es la dirección de estos vectores. Si estos vectores, ok, van en el mismo sentido, vamos a decir que el ángulo de separación entre ellas es 0. Porque es como que yo las pueda colocar una sobre otra, las pueda solapar. Es decir, no hay ángulo de separación. Ahí están. Por lo tanto, el alfa de separación entre ellas, en este caso, es 0 grados. Y si yo reemplazo ese 0 en el coseno, vamos a obtener un valor de 1. Por lo tanto, cuando se da esta condición, vamos a decir que el trabajo es máximo. Porque va a equivaler a la multiplicación de fuerza por distancia. En unidades, de newton metros, que es lo mismo que joule. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si va a sonar un poco terrorista el ejemplo que voy a usar? Viene un automóvil por acá. Por aquí se encuentra una persona. Luego de cierta ocasión, el vehículo, lamentablemente, generó un empuje. Hubo un intercambio de momentum. Deberíamos ver momentum, pero no se ve dentro de la unidad. Pero es algo importante. Un intercambio de energía. Entonces, lo que pasó con este señor es que estando de una posición x1, pasó una x2. Y su desplazamiento en este caso es hacia allá. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la segunda ley de Newton, podemos decir que la fuerza de este señor hacia el auto fue en esa dirección, porque él es el objeto. Por ende, si vemos sus fuerzas, nos vamos a dar cuenta que estamos en esta posición, en donde la F apunta hacia allá y la D apunta hacia allá. Y acá tenemos un ángulo de separación de 180 grados, lo que al reemplazarla en la fórmula nos quedaría que el trabajo es máximo, ¿sí? Pero con valor negativo, porque el coseno de 180 es menos 1. Me queda entonces menos F por D. Ahora, otra forma de obtener ese negativo, si es que nosotros hubiésemos tomado en consideración la fuerza del automóvil sobre la persona, es haber tomado los datos del desplazamiento. Porque si acá yo me encuentro a una posición de referencia 0, si yo me dirijo hacia la izquierda, obviamente mi valor va a ser negativo. Por lo tanto, al restar esos dos números, me daría que mi distancia es negativa y ahí también se me forma el mismo asunto de trabajo negativo. Y es importante que también tomen en consideración que el desplazamiento, en ambos casos, los obtendremos mediante la resta
de las posiciones en las que se encuentran los respectivos objetos. Y tenemos una tercera situación, más radical, porque la fuerza también puede haber sido aplicada en un ángulo, o en un ángulo así. Pero eso no lo vamos a ver hasta que veamos vectores. La tercera condición, entonces, muchachos, es que la fuerza sea aplicada perpendicular al objeto, y obviamente, tanto la x1 como la x2 es la misma. Y también la fuerza con respecto al supuesto desplazamiento que tendría el objeto es de 90 grados. Si yo reemplazo esos 90 grados aquí en el coseno, perdón, me queda 0. Y 0 por F por D, 0. Por lo tanto, en una condición como esta, el trabajo es 0. Continúo. Estoy borrando de a poquito para que alcancen a notar. Una vez visto el trabajo y antes de comenzar a hacer ejemplos, ya nos dimos cuenta que una fuerza fue aplicada en un objeto para que éste se moviera. No tan solo aquí pasó algo con las posiciones, no tan solo el objeto se trasladó de una posición 1 a una posición 2, sino también el objeto adquirió una aceleración, lo que es producto también de que adquiere una velocidad. Y esto da pies entonces para que comencemos a estudiar las primeras de la energía. Y esta recibe el nombre de energía cinética. Cinética. La energía cinética, por lo menos yo, la denoto con una E sub K. ¿Okay? En otros libros quizás pueden encontrar otra notación. La energía cinética es la energía que gana o pierde un cuerpo producto de la velocidad a la que va. Entonces me queda un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Le coloco los puntos antes que mi alumno me diga, profe, va a punto, ahí va un punto. La energía cinética, si nosotros nos damos cuenta, vamos a multiplicar una velocidad cuyas unidades son metros segundo, obviamente al cuadrado, por kilo. Masa, kilos. Velocidad, metros partido en segundo, pero ambos al cuadrado. Y nos queda algo así. Luego, si nosotros somos capaces de desglosar el Newton, metro de recién que nos quedó del trabajo, el Newton no es nada más que kilogramos metro segundo cuadrado. Ese es el Newton. Y eso va multiplicado por metro, que era el del desplazamiento. Metros por metro me queda metro cuadrado, segundo cuadrado es lo mismo. Por lo tanto, esto tiene las mismas unidades que el trabajo, pero ahora hacemos referencia al famoso joule. El joule, un joule en unidades, no es nada más que newton metro. Energía cinética. Luego que logramos observar la energía cinética, que ojo, esto es importante, la energía cinética se puede ganar por un cuerpo en el eje X, pero también en caída libre. Eso lo vamos a ir a analizar también. Caída libre y lanzamiento vertical. Parabólico, perdón. ¿Okay? Sí, caída libre, lanzamiento vertical, parabólico. Lo vamos a analizar en su momento, pero a lo que voy yo es que no depende del eje en que lo analizamos, sino depende que el cuerpo se encuentra a una velocidad cero y después de un determinado tiempo puede adquirir otra velocidad. Eso es la energía cinética. Nos vamos a encontrar con una energía muy especial y que es la energía que depende de la masa del cuerpo. Yo la denoto con una E sub P y se define como mgh. Masa, aceleración de gravedad, h, altura. Esta energía es la que me permite explicar, por ejemplo, por qué los objetos caen o por qué los objetos adquieren velocidad a medida que van cayendo. Es la que me permite explicar, por ejemplo, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. Se aprovechan de esta energía.
toda cosa que yo logre soltar de una determinada altura, a medida que va descendiendo, me va a alcanzar una determinada altura, perdón, una determinada energía. Y puede ser que una cosa muy pequeña, quizás como una moneda tirada de unos 80 metros, pueda inclusive hasta perforar un cráneo. Bueno, veamos las unidades. Como ya vimos, la masa, kilogramos. La aceleración de gravedad, metro segundo cuadrado. Por metro, la altura. Metros, forman lo mismo. Es decir, estamos en presencia del famoso Joule. Luego, ya para ir finalizando el estudio de la energía, dejando a bastantes fueras, pero ocupando las que quizás van a ser esenciales para nuestro estudio, tenemos una energía cuyo nombre es energía elástica. La energía elástica depende obviamente de algo que se pueda tensar, algo que pueda adquirir una cierta tensión cuando yo la estire. Esta energía yo la explico así, como E sub E, y se denota mediante un medio de la constante de elasticidad de cada uno de los cuerpos o resortes que analicemos por un X cuadrado, donde el X representa la deformación o el estiramiento que pueda sufrir el cuerpo. Si el X cuadrado me aporta los metros cuadrados, alguien me tiene que aportar esto, el K segundo cuadrado. Bueno, ese es precisamente la constante K que me aporta el kilo segundo cuadrado. Y de ahí decimos entonces que estamos en presencia de Joule. Perfecto. Ahora, esto que ahora he pasado con teoría, a medida que avancemos en las clases, lo vamos a transformar en ejercicios, claro, ejemplos, para que ustedes puedan resolver. Pero, ¿por qué he pasado justo en el momento trabajo y he pasado energías? Y es porque existe un famoso teorema que se llama el teorema del trabajo y la energía mecánica, en donde nosotros igualamos al trabajo que vendrían siendo las fuerzas externas que provocan una energía sobre un cuerpo, los igualamos al diferencial de la energía cinética más el diferencial de energía potencial más el diferencial de la energía elástica. Entendiendo que diferencial es, en el caso de la energía cinética, es un medio de la velocidad 2 o final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 o inicial al cuadrado. Es decir, es una diferencia de energía. En este caso, cinética. Voy a analizar cómo se ve. Y estaríamos ya por cerrar. Bien, 28 minutos. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos queda la potencial? Voy a hacerlo acá. Permítanme. La potencial nos va a quedar como delta EP y esa será MGH final menos MGH inicial. Ahí según sea el movimiento, si es caída libre o el lanzamiento vertical, va a depender de quién es inicial o final. Y la energía elástica sería un medio de K compresión F final menos un medio de K compresión inicial. Y obviamente trabajo ya lo definimos. ¿Ok, muchachos? Con esto nosotros nos damos cuenta que un cuerpo al cual se le aplica una energía externa, que es el trabajo, puede transformarse esa energía en energía cinética, o energía potencial, o energía elástica. Si yo estoy tomando un resorte y lo estiro, yo estoy aplicando una fuerza, estoy aplicando un trabajo, que genere una energía elástica. Si yo vengo y tiro una piedra hacia arriba,
yo le estoy aplicando una fuerza hacia arriba. Es decir, el trabajo se transformó en energía potencial. Si yo vengo y le pego a un balón de fútbol, yo estoy provocando que ese balón se mueva, pasando de una velocidad inicial cero en reposo a una velocidad que puede adquirir distintos valores según sea la intensidad de mi fuerza. Muchachos, nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.